resto cómo andan? ¿Bien? Todo bien, profe. Me alegro. Bueno. ¿Cómo le fue con la parte de la ejercitación? ¿Estuvieron trabajando o no han visto nada? En mi caso no he podido ver nada aún. Por mi parte sí, profe, pude hacer un par de cosas y hay otras que no porque necesitaba hacer unos cálculos y no sabía de dónde sacar las fórmulas. Bueno. Esperen que estoy abriendo. Vamos a agregar las dudas para el resto. Disculpe, pero no encuentro el examen. Lo abro y me dice terminar intento. Claro, abajo del cuestionario de ese que has abierto hay un PDF. Ese es el examen. Lo que tenés que hacer es resolverlo en una hoja. Bien, pero ¿dónde dice? Cuando No. Para un minutito. Le sacás fotos y lo único que haces en el cuestionario es subir las fotos. Y ahí terminas el intento. En ese cuestionario no tenés que hacer nada más que subir las fotos de tu examen. Por eso, pero ¿dónde está el cuestionario? No entiendo. No es un cuestionario, es un PDF que está abajo del cuestionario. ¿Qué dice archivo? Abajo del que dice recuperatorio módulo 1 2021. Pablo, yo escribí en el grupo para que lo pueda hacer. Dale, gracias. Bueno. Vamos a ver el... A ver, un minuto. Ok. Bueno, son las 9:13, ¿sí? Como hay algunos que ya de las 9, las 19, perdón. Como hay algunos que ya han estado trabajando en el cuestionario y hay otros que no, no sé a partir de cuál les costó. Bien. Vamos a unos 15 minutos, hasta las 1:30, para que trabajen hasta, bueno, lo que más puedan, por lo menos traten de llegar a la pregunta 5. Y después, así llegamos hasta ahí. Estas son más que todo preguntas teóricas. Vemos hasta las 5 y después un ratito más para seguir con el resto de las preguntas, ¿sí? Los que ya hayan estado trabajando en el cuestionario,
pueden seguir avanzando y cuando revisamos todos juntos la ejercitación. ¿Sí? Sí, Ok. profe. Listo. Entonces a las 1:30 nos ponemos a revisar. Profe, Sí. ¿de dónde a dónde puedo fijarme la teoría para resolver las 7, 8, 9 y 10? 7, 8, 9. Bien. En el que dice sistemas, en Sí. la parte de filtro, bueno, no sé si estuviste viendo los videos que habían, porque tenían que ver el video donde estaba un poco más explicado en detalle. Y si no en el mismo PowerPoint, a partir de la 15, en el PowerPoint de sistemas, están las respuestas o sea, no las respuestas, digamos, está toda la teoría donde podía sacar las respuestas. Bueno, gracias.
Bueno, ¿cómo van? Profe, Sí. en el examen dice que va a probar a todos, pero hay una parte, el punto 1 dice calcular las primeras 5 componentes. ¿Cómo que voy a probar a todos? Bueno, acá ese es un punto, no sé. Y abajo dice para indicar los parámetros del cuadro, pero en el cuadro pide hasta la cuarta armónica. A Hacemos ver. las 5. No, porque la componente continua es una componente, no me acuerdo, Claro, la tomo así como la continua. Está es bien. una componente más clara, son la de 6 y la cuarta, hasta la cuarta. Hasta la cuarta. Listo. Ujú. No dije más nada. ¿Listo? Después lea bien ahí que hay uno que dice que va a probar a todos. Chao. Bueno. Bien. Bueno, vamos con los que están trabajando en el cuestionario. Vamos revisando pregunta por pregunta. Así vamos directamente resolviendo. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien, vamos repasando entonces. Me van respondiendo los que tengan idea o los que les parezca que tienen la respuesta. ¿Cuáles son las propiedades que debe cumplir un sistema para poder analizarse por Fourier? Lineal, Lineal, variante en el tiempo, bien, esa es una de las propiedades. Invariante de tiempo. Bien. ¿Qué es lo que quiere decir que el sistema es lineal? Que a una determinada entrada voy a tener una determinada salida. No, o sea, son proporcionales. Que es proporcional, eso tendría más que ver. Bien, un sistema lineal es un sistema que cumple. A ver, si yo saco ¿se escucha bien ahí? más o menos. ¿Me escuchan bien ahí? Un poquito más bajo, pero sí se escucha. Si no, pues. Ahí está. Bueno, es que me molestan un poco los ojitos. Bueno, ¿qué es lo que es un sistema lineal? ¿Sí? Un sistema que cumple con estas dos condiciones. En realidad dice que satisface el principio de superposición, es decir, que cumple con la propiedad de aditividad y de homogeneidad. ¿Qué es lo que es aditividad? A ver, voy a abrir Siempre para representar la Jamboard está ahí si quieren entrar, o si no, la ven directamente por la pantalla. Aquí está. Supongamos que tenemos un sistema, que el sistema hace algo, ¿no es cierto? Fíjense, la primera propiedad dice que si tengo, que la aditividad es que x1 más x2 va a ser y1 más y2, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Supónganse que entra una señal que se llama x1 que tiene una forma determinada. Por ejemplo, es una senoidal con determinada amplitud.
Siempre a la entrada le vamos a llamar X y a la salida le va a llamar Y. Entonces, si entra X1, la salida correspondiente sería una Y1. La forma que le voy a poner para, digamos, para que nos entendamos. Supónganse que es un amplificador, entonces sale la misma senoidal, error, más grande. Y supóngase que en otro momento agarro y pruebo este sistema, pero en vez de meter esa señal X1, voy a meter otra que tiene otra frecuencia u otra amplitud, que se llama X2. Y entonces voy a registrar, ¿no es cierto? Me pongo con el osciloscopio en la salida y veo cuál es la salida. Y la salida será esa, la llamaré I2, ¿sí? Porque es la salida correspondiente a X2. ¿Se entiende? De eso habla cuando está hablando ahí de las X1 y las I1, X2 e I2. ¿Qué es lo que me dice este principio de aditividad? Fíjense que me dice que si entra una señal que es la suma de esas dos que yo ya conozco, es decir, la suma de X1 más X2, la salida directamente va a ser I1 más I2. O sea, que si entra una señal que sea, supongamos que sumáramos estas señales, así como para serie Fourier, ¿no es cierto?, que sumábamos componentes, sumo esas dos senoidales y entonces, bueno, la señal, no sé, es una forma así, tiene una forma rara, que sería igual a X1 más X2. Cuando esta señal entre, la salida de este sistema va a ser exactamente lo que me daría la suma de I1 más I2, ¿cierto? Me dará una señal así, pero más grande. Bueno, o sea, no importa las formas de las señales, digamos, estoy hablando de un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese principio? Que si entra, si yo conozco la X1 y su salida y la X2 y su salida, entonces X1 más X2 ya lo voy a conocer a su salida porque es la suma de esas dos. Y después la otra propiedad es la de homogeneidad, que es más o menos parecida, digamos, si yo conozco X1 y conozco su salida, entonces dice que si en vez de entrar X1 entrara A por X1, A siendo un escalar, es decir, un número, ¿cierto? Por ejemplo, 3, 4, 4,5, lo que sea. ¿Qué es lo que haría esa A multiplicada por X1? Multiplicar a la Si salida. yo tengo una senoidal acá. ¿Cómo? Multiplicar a la salida también. ¿Pero qué es lo que es multiplicar? ¿Qué parámetro va a afectar? La amplitud. Va a afectar a la frecuencia, al periodo, a la amplitud. ¿Qué es lo que me va a modificar? La amplitud. La amplitud, muy bien. Eso, exactamente. Eso lo habíamos visto cuando yo multiplico por un escalar, lo que me modifica es la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, si multiplico por A, entonces la salida va a ser exactamente la misma que tenía, pero multiplicada por el mismo escalar, ¿sí? Eso es lo que me dice que un sistema es lineal. Y después, un sistema, cuando cumple esas dos condiciones, se dice que cumple con el principio de superposición. Y después, la segunda propiedad que habíamos dicho es invariante en el tiempo. ¿Alguno se anima a decir qué es lo que quiere decir que es invariante en el tiempo? ¿O con este ejemplo se le ocurre alguna forma de explicarlo? ¿A qué le suena que es invariante en el tiempo? Y que transcurrido un tiempo la señal va a seguir siendo la misma, o algo así. Bueno, ¿de qué estaremos hablando? ¿De la señal de entrada o la de señal de salida? ¿Quién va a seguir siendo la misma? La señal de entrada. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De señales o sistemas? Sistema. Bien. ¿Y dónde veo yo cómo el sistema afecta a la señal? A la salida. ¿En la entrada o en la salida? A la salida, porque ahí es donde ya el sistema afectó, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si hoy entra X1,
y la salida es I1, es esta que... Y si mañana entra la misma I1, y si el sistema es invariante en el tiempo, lo que tiene que pasar. Tiene que salir la misma señal. Tiene que salir la misma señal. Bien. Si yo les dijera, por ejemplo, bueno, yo creo que les había puesto eso en el ejemplo. Si yo les hablara de una resistencia, por ejemplo, ¿sí? Es un componente que todos conocen, una resistencia. Una resistencia. ¿Ustedes creen que es un sistema invariante en el tiempo? Sí. Si yo le pongo, por ejemplo, 5 volts a una resistencia dada y mido la corriente, me va a dar, no sé, si son 5 volts y el 5 miliamperes, ¿no es cierto? Si mañana voy y le pongo los mismos 5 volts, ¿voy a tener la misma corriente? Sí, Sí. sí. Si no varía la resistencia, sí. Siempre hablando de sistemas Sí, ideales, es la ¿verdad? misma. Exacto. ¿Qué pasa si yo a esa resistencia de 1K la vuelvo a medir, le vuelvo a aplicar los 5 volts, pero dentro de, no sé, 100 años? ¿Voy a medir la misma corriente? Y en teoría no. En Lo teoría más sí, probable es sí que no, ¿no es ideal. cierto? Porque... Claro, pero no es ideal, por eso estamos hablando de sistemas Bien. reales. En la realidad, ¿va a variar? Probablemente sí. No va, si la mido hoy, si la mido mañana, si la mido pasado mañana, no va a variar. Si la mido de acá a 100 años, probablemente tenga una variación en su resistencia, digamos. Pero lo más probable es que si yo estoy estudiando ese sistema o estoy trabajándolo, a mí no me interesa mucho que de acá a 100 años varíe. Entonces es como que a pesar de que el sistema no es completamente invariante en el tiempo, lo puedo acotar y bueno, en un tiempo razonable, ¿no es cierto? Es como que se mantiene así, entonces lo puedo analizar como un sistema invariante en el tiempo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Genial. Bien. Entonces, esas serían las dos propiedades. ¿Cuál es la importancia de que un sistema sea lineal para poder analizar su respuesta en frecuencia? ¿Cómo fue la pregunta, profesora? Acá está, ¿cuál es la importancia de que un sistema sea lineal para poder analizar su respuesta en frecuencia? ¿Alguno me respondió? Y de que si el sistema no varía, voy a conocer siempre la misma salida. Pero está te preguntándose cuál es la importancia de que seas lineal. Relacionándolo con, por ejemplo, lo que nosotros habíamos visto de series de Fourier, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con series de Fourier, a una señal, esta pregunta, digamos, es como más complicada, por eso lo vamos viendo. Yo tenía una señal cualquiera que para series de Fourier tenían que ser señales que cumplieran con qué propiedad. Continua y par. Tenía que ser continua y periódica. Periódica. Acuérdense que la continuidad es relativa, porque es lo que nosotros vimos, pero pueden ser discretas. Pero la condición fundamental es que sean periódicas. Entonces, a una señal cualquiera periódica, cuando yo la analizaba por serie de Fourier, la iba a representar como una ¿qué? Armónica. A ver si alguien me da una definición un poco más extendida. ¿Una qué de armónicas? A una suma. Una serie infinita de armónicos. Una suma, una serie que en realidad es una sumatoria de la fundamental y sus armónicos con distintas amplitudes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice cuando un sistema es lineal? Fíjense la propiedad que está acá. Cumple con esta propiedad de aditividad, ¿no es cierto? Que si entra X1, sale Y1, si entra X2, sale Y2, y si entra la suma de X1 más X2, sale la suma de Y1 más Y2, ¿sí? Entonces, esa propiedad de la linealidad
me permite, y que el sistema sea lineal, entonces me permite saber que, bueno, que cuando yo, como a las señales yo las voy a representar como una sumatoria de armónicas, entonces la salida va a ser consistente, digamos, va a seguir manteniéndose lineal, dado que cumple con esta propiedad de aditividad. ¿Sí? Si el sistema no fuera lineal, entonces cuando yo represento a mi señal como una sumatoria de armónicas, la respuesta, digamos, no me serviría, porque entonces cuando ya la represento como una sumatoria no sería lo mismo que para los componentes individuales. Entonces, por eso es importante que sea lineal el sistema. Bueno, ¿qué tipo de interconexión posee este sistema? ¿Cuáles eran los tipos de conexiones o de interconexiones? En serie y en paralelo. Es mixto. Bien, las dos básicas, serie y paralelo. Después está el mixto, que sería ¿qué? Y la combinación de ambos. Claro, la combinación de una serie y paralelo. Y después los sistemas realimentados, que bueno, que cuando yo tomo una muestra de la salida y lo vuelvo a inyectar a la entrada para hacer algún tipo de control. ¿Cómo están? Entonces, sí, esto es simplemente para ver, para que vean que esto es un sistema y entonces está interconectado, ¿no es cierto? Tengo estos subsistemas que son las resistencias y las conecto. Estas dos están en paralelo y están en serie con esta, así que sería, como dijeron, una conexión mixta. Bien. ¿Qué es lo que es la HDT? ¿Quién era HDT? A ver quién se acuerda. La salida del sistema cuando inyecto un pulso unitario. Muy bien. Tengo un sistema. Cuando a la entrada pongo el impulso unitario, que es esta función delta de t, la salida se va a llamar HDT. Entonces, las posibilidades son la transformada de Fourier del sistema, la salida del sistema cuando entra el impulso unitario, una señal, la descripción de la salida y una función que caracteriza a un sistema. ¿Cuáles marcaríamos? ¿Por qué es importante la HDT? Y porque me muestra lo que la modificación que hace el sistema sobre el pulso unitario. Claro. ¿Y por qué me interesa ver esa modificación? ¿Por qué me interesa ver cuál es la modificación que hace en el impulso unitario? Y no, en vez de meter un impulso unitario, meto otra señal, no sé, un escalón unitario, cualquier función. Una exponencial, meto una senoidal, meto una señal lineal. ¿Por qué me interesa poner el impulso y no otro? Porque con el impulso unitario incluía todas las infinitas frecuencias posibles. Exactamente. Porque la función impulso unitario, esta, es la única que es equivalente a meter todas las posibles frecuencias en el sistema y entonces es como que probara a mi sistema para todas las posibles frecuencias. Entonces la respuesta caracteriza a mi sistema, es decir, me dice exactamente qué es lo que hace. Bien, entonces, ¿es la transformada de Fourier del sistema? No. No. ¿Es la salida del sistema cuando entra el impulso unitario? Sí. Sí. ¿Es una señal?
¿Sí? Sí. Sí, exacto, porque es una señal que yo mido la salida cuando entro. Es la descripción de la salida. Sí. Sí. No, es la descripción del sistema en realidad. Es la descripción del sistema. Probablemente me voy a fijar, porque probablemente me haya equivocado al escribir esa, a redactarla. No sé si la he marcado como válida. Pero es la descripción del sistema, no la descripción de la salida. ¿Y es una función que caracteriza un sistema? Sí. Sí, exactamente. Acuérdense de siempre ver de qué estamos hablando, ¿sí? Acá estamos hablando de la h de t y el delta t en el tiempo. Si yo esto lo quisiera analizar en la frecuencia, entonces lo que tendría que entrar es lo mismo, ¿no? Pero depende de lo que estoy analizando, es delta de omega, es la frecuencia, y entonces la salida se va a llamar h de omega. Digamos, esta es una señal en el tiempo que caracteriza el sistema y su transformada de Fourier, es decir, su expresión en la frecuencia va a ser esta. Sería cuando analice la misma señal la frecuencia. Entonces, digamos, están las dos al mismo tiempo, es como que coexisten obviamente las dos, pero ojo de cuál estamos hablando. Bueno, ¿qué operación debo realizar para calcular la salida de un sistema en el HT para una entrada cualquiera? ¿El producto? No, esto es en el tiempo. Yo les dije que, digamos, cuando yo trabajo en la frecuencia, tengo una ventaja, que es que, supongamos que yo ya conozco mi sistema. Conocer a mi sistema es lo mismo, es equivalente a decir que conozco la h de t o que conozco la h de omega, porque es equivalente. Entonces, ahora que ya lo conozco al sistema, a la entrada siempre le voy a poner x, y a la salida le voy a poner y. ¿Sí? Cuando la entrada está expresada en el tiempo, la salida I de t va a ser algo. Y cuando la entrada esté expresada en la frecuencia, o sea x de omega, o sea la transformada de Fourier de esta, que es la de arriba, la x de t, entonces la salida se va a calcular de otra forma. Si hay alguna duda de lo que vamos hablando, me van parando, digamos. Ese producto que me dijeron era acá. Cuando yo estaba hablando de la frecuencia, entonces la salida es x de omega por h de omega. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando del tiempo, ¿cómo calculo qué operación tengo que hacer entre x de t y h de t? Bueno. Acá en el PDF dice que la presentación dice que se realiza el producto cuando es en el tiempo. A ver, ¿en qué parte? ¿Una convolución, profe? Una convolución. No sé dónde está eso de que dice que es el producto. Fíjense, acá les dice en el PowerPoint, cuando tengo x de t y y de t, para calcular la y es este asterisco, digamos, que es la operación de convolución. Que si la tenemos que resolver es equivalente a resolver esta integral, ¿sí? Que es la función, la ht por la función rebatida y desplazada en el tiempo, eso que se va corriendo acá, y digamos una operación como bastante complicada. El símbolo de la convolución es como un asterisco. Ah, bien, bien, bien. Bien, entonces, en el tiempo es una convolución, es decir, una integral que implica desplazamiento en el tiempo y cálculo de integral y demás, es una operación complicada.
Y en la frecuencia, si todo esto lo convierto a la frecuencia, directamente es el producto de las dos funciones, que es mucho más fácil de resolver. Bien, ¿qué sería la h de omega? Ahora que ya lo hemos visto. La respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia, ¿de qué? Del sistema. Del sistema. Bueno. ¿Sería la ganancia del sistema? Y sí, también. Sí, también. También. Ganancia del sistema, porque como en realidad se multiplica por la señal de entrada, es como la ganancia del sistema. Es la transformada de Fourier del sistema. Creo que sí. Sí, porque es la transformada de Fourier de la señal que representa el sistema. O sea, que es básicamente la transformada de Fourier del sistema. Y después la respuesta del impulso unitario delta t, no, porque no estamos en el tiempo, estamos en la frecuencia. Bueno, no sé hasta dónde, si han llegado hasta acá. Hasta ahí hemos llegado. Bueno. ¿El resto cómo van? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? Se entiende, pero hay que macerarlo. Hay que decir. Bueno, después algunas de estas preguntas son como un poco más prácticas. Acá, por ejemplo, dice, indique la frecuencia en Hertz del filtro pasabajo RC. Si se fijan, está acá en la parte de filtros. Por acá está la frecuencia de corte, que me indica cuál es la frecuencia de ese pasabajo, es decir, a partir de cuándo empieza a atenuar y no deja pasar la frecuencia. Solamente les puse la del pasabajo, así que solamente está la que pueden calcular. Hay que aplicar la fórmula solamente. Claro, calcular a partir de la R6, calculas la frecuencia de corte. Ojo, porque les dice expresada en Hertz, así que fíjense para escribirla en Hertz. ¿Qué amplitud tendrá la componente de la señal A que tiene una frecuencia igual a la frecuencia de corte? Y a la entrada valía 20 volts. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que es la frecuencia de corte. ¿Qué es lo que pasa en la frecuencia de corte? En un filtro. Frecuencia de corte, digamos, es una frecuencia característica. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando supera esa frecuencia no deja pasar la señal. Bueno, eso sería, digamos, teóricamente, pero en realidad en la frecuencia de corte sigue existiendo señal si yo midiera. Si yo tengo esto, es un filtro pasabajos, ¿sí? Es decir, que me deja pasar todas las frecuencias desde 0 hasta cierto valor, que sería la frecuencia de corte. Vamos a poner filtro pasabajo. Idealmente, pongámosle frecuencia de corte, no sé, 1 kHz. Idealmente, si hablamos de un filtro ideal, ese filtro va a tener una respuesta en frecuencia, que sería algo así, digamos, como que me deja pasar, y a partir de la 1 kHz se manda todo a 0, ¿no? Acá tendríamos un 1, y esta sería la frecuencia de corte. Pero en la realidad, lo que me dice que estoy viendo la frecuencia de corte es que en realidad esto va a ir algo así, que va a ir decayendo
con una cierta pendiente, dependiendo del tipo de filtro que yo esté usando, pero siempre en la frecuencia de corte ese punto, ¿cómo se llama? ¿El punto de qué? Dibujo algo así, ¿ven? Como una flechita. Punto crítico. Sí, o frecuencia de corte, pero ¿qué es lo que pasa? Es el punto de los -3. Los -3 dB. -3 dB. ¿Sí? El -3 dB lo que me está diciendo es que la ganancia o la caída, la Yo el amplitud 50% decayó de ¿cuánto? 50%. 50% de potencia, muy bien. Ujú. O 0,7 de la amplitud. 50, exacto. Potencia o 70,7% de amplitud. ¿Sí? Entonces, la pregunta me decía, siempre el punto de la frecuencia corte es ese punto, es el de los -3 dB, que es donde se dan estas dos condiciones que son equivalentes. Lo mismo lo dice. Entonces me dice, ¿qué amplitud tendrá la componente de la señal de entrada que tiene una frecuencia igual a la frecuencia de corte si a la entrada varía 20 volts? Esto sería, que Sería tengo en este sistema 20 por una 0,7. señal que tiene una amplitud de, 20 volts. exactamente, sería una señal que tiene una amplitud de 20 volts y una frecuencia de 1 kHz, porque tiene justo la frecuencia correspondiente a la frecuencia de corte. Entonces me pregunta cuánto va a salir a la salida. Sería 20 por... ¿Cuánto me habías dicho? 0,707. Claro. Es decir, lo que le vamos a calcular es el 70% de esta señal. No sé cuánto les da. 14,14. Bueno, entonces esa sería una amplitud. Una consulta antes de ingresar los datos. Le colocamos las unidades, colocamos punto, colocamos coma. Uh-huh. Si necesitas decimales, digamos como en este caso, le tenés que poner coma. Igual cuando le pones punto te dice como que hay un error, que, o sea, Bien. te dice que no se puede y tenés que corregir. Y las unidades no, yo en general no les pido que me entren, yo les pido que lo expresen en determinada unidad, entonces tienen que poner el valor en esa unidad. Bueno, después les quedaría dibujar la respuesta en frecuencia de un filtro, tu primera banda, y calcular el Q del filtro del punto anterior, y determinar si es de banda angosta o banda ancha. Eso, si se fijan, está acá en el mismo PowerPoint, en la parte de adelante, y eso se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Y si hay alguna duda, lo vemos, pero está toda la parte de la teoría explicada. No sé si hay alguna duda de esta parte del sistema. Lo que más me interesaba era repasar un poquito de esta parte teórica, que es como media densa por ahí para entender. ¿Alguna duda? Están todos viendo el partido de Argentina, me parece. Hay mucha atención en el ambiente. No, profe, estamos muy atentos y la verdad que hay que, como le decía, hay que revisar bien la teoría y para poder terminar los dos últimos puntos. Bien. Bueno, sí, es todo teórico, está todo explicado en el video. Y bueno, ya la clase que viene nos
vamos a dedicar a ver esta parte de muestreo, que yo les voy a explicar cómo es la parte de ejercitación, pero eso prefiero que estén todos porque están todos los que están rindiendo y demás. Así que si no hay alguna duda, ninguna duda, para los que están, para los que solamente están cursando, lo dejaremos acá. Y yo me quedo conectada por las dudas para los que están rindiendo, a ver si hay algún problema. Una consulta. Sí. En el 9 que dice, por un lado dice, indique el ancho de banda del mismo. Perfecto, frecuencia lateral superior menos la inferior. Pero dice, primero dice, dibuje la respuesta en frecuencia del filtro suprime banda. O sea, lo único que tengo que hacer es poner el ancho de banda. Es un suprime banda. Esto tenés que dibujar, digamos, como la formita del suprime banda, acá. Esto, algo así. Pero ¿cómo lo adhiero a O sea, ahí? no, sí. Es, digamos, como que para que ustedes lo practiquen, pero no les puse para que suban el coso. Acá El solamente dibujo. pones Ah. el ancho de banda. Pero, claro, el dibujo lo haces vos para entenderlo, pero bueno, no se los pedí que lo subieran. Bien, bien, bien. Ahora sí. Ujú. Bueno, chicos, que anden muy bien. Y para los que cursan solamente, nos vemos en la clase que viene. Nos vemos, profe. Chao. Salud. Vamos, también. Hasta luego, profesora. Chao, profe, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao.